La ciudadanía se ha convertido en las últimas décadas un tema central de los cambios sociopolíticos en México, a medida que el país transitó un régimen de autoridad a uno más democrático desde el fin de los años 60 y la transición y sus formas electorales y de partidos comenzaron a plantearnos una serie de interrogantes sobre el acompañamiento ciudadano que tendría la construcción de la democracia en nuestro país. Durante la Edad Media, el concepto de la ciudadanía no tiene verdad importancia, vuelve a adquirir relevante en la Ilustración. A finales del siglo XVIII o principios del siglo XIX, la ciudadanía abarcó al conjunto de los habitantes nacidos dentro del territorio del Estado y a los extranjeros nacionales. Aunque el concepto de la ciudadanía se ha relacionado habitualmente con el ámbito de la modernidad, su nacimiento se produjo realmente mucho antes, concretamente hace unos 250 años en la época de la Grecia. Poco a poco, tras muchos esfuerzos y vaivenes, la idea de ciudadanía ha ido ampliando su vigencia, afectando cada vez a más esferas de la realidad. También ha ido ampliando los derechos vinculados al concepto en sí, de manera que, si es un principio solo se beneficiaba de ellos una pequeña élite, más recientemente el marco se ha ampliado de manera notable, hasta alcanzar una igualación considerable. En este sentido podemos hablar incluso de un progreso que se ha ido encaminando en etapas ya muy cercanas hacia una ciudadanía universal que trasciende diferencias nacionales, religiosas o culturales. De sociedades identitarias y excluyentes hemos pasado principalmente en el ámbito de las democracias occidentales. Solo una tercera parte de los países son sistemas democráticos, a sociedades plurales y multiculturales en las que priman identidades sociales múltiples, también de un tipo de ciudadanía vertical. Hemos pasado a una horizontal en el que las identidades no se heredan automáticamente, sino que se articulan individualmente de un modo reflexivo. ¿Por qué es tan importante para nuestro mundo la idea de ciudadanía? Para entenderlo, primero sería necesario hacer un poco de antropología, como decía Aristóteles. El hombre es un ser social, un individuo que necesariamente debe vivir de una o de otra manera, en un ámbito comunitario, por tanto el eje de la comunidad democrática. No puede quedar definido por un determinado individuo, grupo, sino por el conjunto de relaciones y vínculos interindividuales que se conforman a un nivel lo más libre e igualitario posible. Ser ciudadana o ciudadano significa ser miembro pleno de una comunidad, tener los mismos derechos que los demás y las mismas oportunidades de influir el destino de la comunidad. También supone el cumplimiento de una serie de deberes y obligaciones vinculados a estos derechos, condición y sociales que le permiten intervenir en la política de un país determinado. La ciudadanía es lo que expresa la pertenencia de un individuo en una sociedad dada en la que por supuesto participa activamente en todos sus niveles. La ciudadanía es aquel que respeta unos principios mínimos, normas, leyes que genera una confianza básica en la sociedad. La ciudadanía es una condición voluntaria que no se puede obligar a ser ciudadano. En un estado, toda persona tiene derecho al cambio de ciudadanía. Un ciudadano responsable se caracteriza por cumplir las leyes y normas que rigen la convivencia social. Respeta el ambiente y hacer un uso adecuado de los recursos.
Actúa bajo principios de respeto y tolerancia a la pluralidad y diversidad. El concepto aparece en las primeras sociedades sedentarias y estatales, rígidas por códigos legales escritos. En esos códigos aparecen una serie de obligaciones y de derechos políticos, civiles o sociales, que regulan las relaciones entre individuos y miembros de dicha sociedad. En ellos aparece la noción de ciudadanía, frecuentemente para denotar a un cierto conjunto de individuos de una sociedad. Generalmente algunos individuos quedaban excluidos y recibían una designación diferente. Los derechos y obligaciones de esos códigos conferían a un individuo la condición de ciudadano. De forma general y técnica, por ciudadano entendemos toda aquella persona que tiene con el Estado un vínculo jurídico, político y anímico, es decir, quien es miembro activo de un Estado. Sin embargo, viendo el trasfondo del significado, nos damos cuenta que ser ciudadanos es más que eso. Ser ciudadano es sentirse parte de una estructura social y política, y sobre todo es asumir responsabilidades y obligaciones en la construcción de la sociedad. Ser ciudadano significa participar activamente en la vida social, política y económica de tu comunidad y de la sociedad. Como ciudadano, puedes y debes informarte sobre lo que sucede a tu alrededor para aportar ideas, promover y apoyar cambios, mejoras y expresar tus opiniones con libertad y respeto. La noción de ser ciudadano contribuye al desarrollo de la identidad y al sentido de la pertenencia como una comunidad. La persona que debe ejercer la ciudadanía con responsabilidad, exigiendo respeto por sus derechos y a la vez cumpliendo con sus obligaciones. De este modo se construye una sociedad democrática y más justa. La visión moderna de la ciudadanía surgió de la Revolución Francesa y se plasmó en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, adoptada en 1789, que reconoció que los derechos de los hombres eran naturales, inalienables y sagrados, y que todos los hombres nacían libres e iguales. Asimismo, como ciudadano puede considerarse aquella persona que es habitante u oriunda de una ciudad. Evolución histórica de la ciudadanía. Prehistoria. Abarca desde la aparición del hombre y los primeros escritos. Se consolidaban en clanes o tribus. Antigua Grecia. Cuna de la democracia basada en 3 principios: igualdad ante la ley, libertad de expresión y elección, participación. Se consideraba como un derecho y un deber. Edad Media. Después de la caída del Imperio Romano, el feudalismo fue la principal forma de organización social en Europa. A pesar de esto, el ejercicio de la ciudadanía continuó en distintos lugares a lo largo del tiempo mediante distintas instituciones. Antigua Roma. La condición del ciudadano llegó a extenderse a todos los habitantes de los territorios y estados. Dependiendo del estatus, implicaba la igualdad ante la ley, pagar impuestos y un servicio militar. Las mujeres, extranjeros, esclavos y niños no eran considerados ciudadanos. Renacimiento. Época entre la Edad Media y el modernismo. Se hace determinación a una nueva concepción del hombre y del mundo. Modernismo. John Locke sienta las bases filosóficas para la llegada de la ciudadanía moderna que inspira movimientos burgueses. De ahí se le da paso a la Revolución Americana en 1772 y la Revolución Francesa en 1784. Actualidad. Igualdad de todos ante la ley, libertad del individuo, derechos políticos y sociales. La ciudadanía en la época clásica. Quienes eran considerados ciudadanos. En Grecia, y concretamente en Atenas, fue la cuna de la democracia en la segunda mitad del siglo V a.C. Ahí aparece por primera vez la idea de ciudadano activo, basada en 3 principios: igualdad, libertad y participación.
En Roma, los patricios se denominaba patricios a las familias más antiguas de Roma, quienes formaban una aristocracia de propietarios de tierras. Poseían todos los privilegios tanto fiscales como judiciales, políticos y también culturales. Nobles eran los plebeyos más ricos. Los plebeyos, así se denominó en la Roma primitiva a todos aquellos que estaban por fuera del grupo de los patricios. Entre los plebeyos había grandes diferencias económicas, por lo que dentro de las denominadas plebeyos se pueden distinguir los siguientes grupos: nobles, caballeros y clientes. ¿Qué significaba tener ciudadanía romana? Derecho a voto en las asambleas, el derecho a postularse y ser elector, el derecho a efectuar contratos legales y tener propiedades, el derecho a contraer matrimonio con otro ciudadano romano, a tener los derechos de paterfamilias y a que los hijos de tales matrimonios fueran considerados ciudadanos romanos, el derecho de preservar el nivel de ciudadanía cuando se viajaba o reubicaba a otra ciudad de estatus comparable. Las polis estaban fundadas sobre principios de ciudadanía, derechos y privilegios, con una fuerte distinción entre vida pública y vida privada. Las ciudades griegas en la época clásica eran miles de pequeñas sociopolíticas que contaban con una escasa población, un pequeño territorio y se gobernaban de manera autónoma y autosuficientes.